¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple acto de bondad puede cambiar el destino de una persona o incluso de toda una familia? Hoy te traigo una historia real y conmovedora, la de una joven humilde que, sin saberlo, ayudó a una anciana en sus vacaciones, sin imaginar que esa mujer era la madre de un poderoso y multimillonario CEO. Lo que comenzó como un gesto desinteresado terminó transformando vidas para siempre. Si quieres descubrir cómo la generosidad puede abrir puertas inimaginables y tocar corazones, quédate conmigo hasta el final. Y si esta historia te inspira, no olvides suscribirte al canal, darle like al vídeo y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras historias emocionantes. Comencemos. El frío de la mañana se colaba por las rendijas de la ventana, y yo, como cada día, me levanté antes que el sol. Mi nombre es Lucía, y si algo he aprendido en mis 26 años es que la vida rara vez te da tregua, pero a veces, en los momentos más inesperados, te regala encuentros que lo cambian todo. Aquella mañana, mientras me ponía el abrigo raído y me ataba los zapatos con los cordones deshilachados, no imaginaba que mi vida estaba a punto de dar un giro tan grande como el que solo se ve en las películas. Mi familia nunca tuvo mucho. Mi madre, una mujer de manos ásperas y sonrisa cansada, trabajaba limpiando casas ajenas desde que tengo memoria. Mi padre nos dejó cuando yo era pequeña, y desde entonces, mi hermano menor y yo aprendimos a sobrevivir con lo justo. Las vacaciones, para nosotros, eran un lujo inalcanzable. Sin embargo, ese año, mi madre había conseguido un trabajo temporal en un hotel de la costa, y con mucho esfuerzo, logró que nos permitieran acompañarla. No era exactamente un viaje de placer, pero para nosotros, cualquier cambio de aire era motivo de celebración. El hotel era enorme, de esos que solo había visto en revistas viejas. Las paredes blancas relucían bajo el sol, y el olor a mar se colaba por todos los rincones. Mi madre trabajaba largas horas, y yo, para no quedarme de brazos cruzados, ayudaba en lo que podía, recogía toallas, barría los pasillos, y a veces, si tenía suerte, me dejaban servir el desayuno en el comedor. No me pagaban, pero me sentía útil y eso era suficiente. Una mañana, mientras recogía las tazas vacías de una de las mesas, vi a una anciana sentada sola junto a la ventana. Tenía el cabello blanco recogido en un moño desordenado, y sus manos temblaban ligeramente mientras intentaba cortar un trozo de pan. Nadie parecía prestarle atención. Los demás huéspedes reían y conversaban animadamente, pero ella permanecía en silencio, mirando el mar con una tristeza que me resultó familiar. Me acerqué despacio, sin querer interrumpir su momento. ¿Le gustaría que le ayude con el pan?, le pregunté con una sonrisa tímida. Ella levantó la vista, y por un instante, vi en sus ojos un destello de sorpresa, como si no esperara que alguien se preocupara por ella. Gracias, querida, respondió con voz suave. Mis manos ya no son lo que eran. Me senté a su lado y corté el pan con cuidado, procurando no hacer migas. Ella me observaba en silencio, y sentí que, de alguna manera, compartíamos una complicidad silenciosa. ¿Está usted sola?, me atreví a preguntar. Mi hijo está ocupado, dijo, y su voz se quebró apenas. Siempre está ocupado. No supe qué decir. Yo también sabía lo que era sentirse sola, aunque estuviera rodeada de gente. Le serví un poco de mermelada y le acerqué la taza de té. A veces, los hijos no se dan cuenta de cuánto nos necesitan sus madres, murmuré, pensando en mi propia madre, que en ese momento seguramente estaba fregando pisos en algún rincón del hotel. La anciana sonrió, y por un instante, su rostro se iluminó. Eres muy amable, Lucía, dijo, leyendo mi nombre en la pequeña placa que llevaba en el delantal. No todos los días se encuentra una joven tan atenta. Me sonrojé y bajé la mirada. No es nada, señora. Si necesita algo más, solo dígamelo. A partir de ese día, la anciana, que se llamaba doña Carmen, se convirtió en parte de mi rutina. Cada mañana, la buscaba en el comedor y la ayudaba con el desayuno. A veces, la acompañaba a dar un paseo por la playa, empujando su silla de ruedas por la arena húmeda. Me contaba historias de su juventud, de los veranos en la casa de campo, de su esposo que había fallecido hacía años. Yo la escuchaba con atención, fascinada por la riqueza de su vida, tan distinta a la mía. Un día, mientras caminábamos por la orilla, doña Carmen me tomó la mano y la apretó con fuerza. Lucía, ¿sabes? A veces, la gente más rica es la que menos amor tiene en su vida. El dinero no compra compañía, ni cariño, ni tiempo. Me quedé pensando en sus palabras. Yo siempre había soñado con una vida mejor, con no tener que preocuparme por el dinero, con poder darle a mi madre y a mi hermano todo lo que merecían. Pero, al escucharla, comprendí que la soledad podía ser aún más dura que la pobreza. Las semanas pasaron, y mi vínculo con doña Carmen se hizo más fuerte.
Los empleados del hotel comenzaron a mirarme con recelo, murmurando a mis espaldas. ¿Por qué pierdes el tiempo con esa vieja?, me preguntó un día Marta, una de las camareras. No te va a dar nada. Solo es una huésped más. Pero yo no buscaba nada. Solo quería hacerle la vida un poco más fácil, aunque fuera por unos días. Una tarde, mientras ayudaba a doña Carmen a subir las escaleras del hotel, tropecé y casi caigo. Ella soltó una risa suave, y por primera vez, la vi realmente feliz. «Eres torpe, Lucía», bromeó, y ambas nos echamos a reír. Esa noche, mientras cenábamos juntas en el comedor vacío, me confesó que su hijo era un hombre muy ocupado, dueño de una gran empresa. «A veces, me pregunto si recuerda cómo era cuando era niño», dijo, con la mirada perdida en el plato. Solía correr por la playa, reírse a carcajadas. Ahora, solo habla de negocios y reuniones. Sentí una punzada de tristeza por ella. Quizás solo necesita que alguien le recuerde lo que es importante, sugerí. Doña Carmen me miró con ternura. Quizás tú puedas enseñarle. No entendía a qué se refería, pero no le di más vueltas. Al día siguiente, el hotel estaba más agitado de lo habitual. Los empleados corrían de un lado a otro, y se rumoreaba que un huésped muy importante llegaría esa tarde. Yo seguí con mi rutina, sin prestar demasiada atención. Por la tarde, mientras acompañaba a doña Carmen en el vestíbulo, una comitiva de hombres trajeados entró al hotel. Entre ellos, un hombre alto, de cabello oscuro y mirada severa, se destacaba. Todos se apresuraron a saludarlo, y su presencia imponía respeto. Doña Carmen apretó mi mano. «Ahí está mi hijo», susurró. Me quedé helada. ¿Ese era su hijo? El famoso CEO del que tanto hablaban los empleados, el hombre que había reservado la suite más lujosa del hotel. Me sentí pequeña, insignificante, y por un momento, quise desaparecer. El hombre se acercó a nosotras, y su expresión cambió al ver a su madre. «Mamá», dijo, y su voz se suavizó. «¿Cómo estás?». Doña Carmen sonrió, y le presentó. «Lucía, te presento a mi hijo, Alejandro». Me puse de pie, nerviosa. «Mucho gusto, señor», balbuceé. Alejandro me miró de arriba abajo, y noté un destello de curiosidad en sus ojos. «¿Eres la joven que ha estado ayudando a mi madre?», preguntó. Asentí, sin saber qué decir. «Gracias», dijo, y su voz sonó sincera. «No todos se toman el tiempo de cuidar a los demás». No supe cómo responder. Me sentía fuera de lugar, como si de pronto el mundo se hubiera vuelto demasiado grande para mí. Esa noche, mientras ayudaba a mi madre a limpiar el comedor, Alejandro se acercó a mí. «¿Puedo hablar contigo un momento?», preguntó. Lo seguí hasta la terraza, donde el mar brillaba bajo la luz de la luna. «Quería agradecerte por lo que has hecho por mi madre», dijo, apoyándose en la barandilla. «Hace tiempo que no la veía tan feliz». Me encogí de hombros. No hice nada especial. Solo la escuché. Alejandro me miró con intensidad. «Eso es más de lo que muchos hacen». Hubo un silencio incómodo. Yo no sabía qué decir, y él parecía buscar las palabras adecuadas. «¿Trabajas aquí?», preguntó finalmente. «En realidad, no. Solo ayudo cuando puedo. Mi madre es una de las empleadas de limpieza». Alejandro asintió, y por un momento, pareció perdido en sus pensamientos. «A veces, olvido lo que es importante», admitió. «El trabajo, el dinero, todo eso puede esperar. Pero la familia, los amigos, la gente que te cuida, eso es lo que realmente importa». Sentí que sus palabras no eran solo para mí, sino también para sí mismo. A partir de ese día, Alejandro comenzó a pasar más tiempo con su madre. La acompañaba a pasear, la escuchaba contar historias, y poco a poco, la tristeza en los ojos de doña Carmen fue desapareciendo. Yo seguía ayudando en el hotel, pero ahora sentía que formaba parte de algo más grande. Un día, Alejandro me invitó a cenar con ellos. Al principio, me negué, avergonzada por mi ropa sencilla y mis modales humildes. Pero doña Carmen insistió, y no pude decirle que no. La cena fue sencilla, pero llena de risas y anécdotas. Alejandro me preguntó por mi vida, por mi familia, por mis sueños. Le conté que quería estudiar, que soñaba con ser enfermera, pero que el dinero siempre había sido un obstáculo. «¿Y por qué no lo haces?», preguntó. Me encogí de hombros. «No es tan fácil. Mi madre trabaja mucho, y yo tengo que ayudar en casa. No puedo dejarla sola». Alejandro me miró con comprensión. A veces, los sueños parecen imposibles, pero solo hace falta un poco de ayuda para alcanzarlos. No supe qué responder. Nunca nadie me había hablado así.
Las semanas pasaron, y el trabajo de mi madre en el hotel llegó a su fin. Era hora de volver a casa, a la rutina de siempre. Me despedí de doña Carmen con un abrazo largo, y ella me susurró al oído: «Gracias, Lucía. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí». Alejandro también se despidió, y me entregó una pequeña caja envuelta en papel dorado. «Es un regalo de agradecimiento», dijo. Al llegar a casa, abrí la caja y encontré una carta y una beca para estudiar enfermería en la universidad local. No podía creerlo. Lloré de alegría, y mi madre me abrazó con fuerza. «Te lo mereces, hija», dijo, con lágrimas en los ojos. A partir de ese día, mi vida cambió para siempre. No solo por la oportunidad de estudiar, sino porque aprendí que la bondad, aunque parezca pequeña, puede transformar vidas. Y que, a veces, ayudar a una anciana en el desayuno puede abrir puertas que nunca imaginaste. Hoy, mientras escribo estas palabras, soy enfermera en el hospital de la ciudad. Mi madre ya no tiene que limpiar casas ajenas, y mi hermano estudia en la universidad. Alejandro y doña Carmen siguen siendo parte de mi vida, y cada vez que los veo, recuerdo que la verdadera riqueza está en el corazón. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias emocionantes. Porque, a veces, los pequeños actos de bondad pueden cambiar el mundo. El verano terminó, pero la huella de aquellos días en el hotel quedó grabada en mi memoria como una marca indeleble. A veces, cuando el viento soplaba fuerte por la ventana de nuestra pequeña casa, podía cerrar los ojos y sentir el olor a mar, el murmullo de las olas y la risa suave de doña Carmen mientras paseábamos por la orilla. La beca que Alejandro me había dado era mucho más que un papel, era la llave a un futuro que nunca me había atrevido a imaginar. El primer día de clases en la universidad fue un torbellino de emociones. Me sentía fuera de lugar entre tantos jóvenes de familias acomodadas, con sus mochilas nuevas y sus teléfonos de última generación. Yo llevaba mi cuaderno gastado y una pluma que había pertenecido a mi madre. Pero cada vez que la inseguridad me asaltaba, recordaba las palabras de doña Carmen: la gente más rica es la que menos amor tiene en su vida. Me repetía a mí misma que yo tenía algo que muchos de ellos no, la capacidad de ver a los demás, de escuchar, de cuidar. Las clases eran exigentes, y muchas noches me quedaba estudiando hasta tarde, con los ojos ardiendo y el corazón acelerado. Mi madre, aunque cansada, siempre me esperaba despierta, con una taza de té caliente y una sonrisa orgullosa. «Eres mi orgullo, Lucía», me decía, acariciando mi cabello como cuando era niña. Mi hermano, que antes parecía perdido en su propio mundo, empezó a ayudar más en casa. Se ofrecía a cocinar, a limpiar y hasta a acompañarme a la parada del autobús cuando salía muy temprano. Un día, mientras repasaba mis apuntes en la biblioteca, recibí un mensaje inesperado. Era de Alejandro. «¿Tienes tiempo para un café esta semana? Mi madre pregunta mucho por ti». Sentí una mezcla de nervios y alegría. Hacía meses que no los veía, y aunque la beca había cambiado mi vida, no había tenido oportunidad de agradecerles en persona. Nos encontramos en una cafetería pequeña, lejos del bullicio del centro. Doña Carmen estaba sentada junto a la ventana, con un chal de lana sobre los hombros y una expresión de felicidad al verme entrar. Alejandro, impecable como siempre, se levantó para saludarme. «Lucía, qué gusto verte», dijo, y por primera vez noté un brillo cálido en sus ojos, muy distinto a la frialdad de aquel primer encuentro en el hotel. La conversación fluyó con naturalidad. Doña Carmen me preguntó por mis estudios, por mi familia, por mis sueños. Alejandro escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando, como si cada palabra que yo decía le ayudara a entender algo nuevo sobre el mundo. En un momento, doña Carmen tomó mi mano y la apretó con fuerza. «Sabes, Lucía, a veces pienso que el destino te puso en mi camino para recordarme lo que es la verdadera bondad». Me emocioné, y sentí que las lágrimas amenazaban con brotar. «Usted me enseñó mucho más de lo que imagina, doña Carmen. Me enseñó a no rendirme, a creer que la vida puede cambiar». Alejandro intervino entonces, con voz suave. «Mi madre habla de ti todo el tiempo. Dice que eres como la hija que nunca tuvo». Me sonrojé y bajé la mirada, sintiendo una mezcla de gratitud y timidez. Después de aquel encuentro, nuestras vidas se entrelazaron aún más. Doña Carmen me llamaba cada semana, a veces solo para contarme una anécdota, otras para preguntarme cómo estaba mi madre. Alejandro, por su parte, empezó a invitarme a eventos de la empresa, a charlas y conferencias. Al principio, me sentía fuera de lugar entre tanta gente importante, pero poco a poco fui ganando confianza. Un día, durante una de esas conferencias, Alejandro me presentó a su equipo.
Esta es Lucía, una joven con un corazón enorme y una mente brillante, dijo, y sentí que el orgullo en su voz era genuino. Los demás me miraron con curiosidad y algunos incluso se acercaron a felicitarme por mi beca. En una de esas ocasiones, conocí a Sofía, la asistente personal de Alejandro. Era una mujer joven, de cabello rizado y sonrisa contagiosa. Nos hicimos amigas rápidamente, y ella me contó que, aunque trabajaba para un hombre tan poderoso, a veces se sentía sola. La gente aquí es amable, pero todo es tan superficial, confesó una tarde, mientras compartíamos un café en la terraza de la empresa. Contigo es diferente, Lucía. Eres auténtica. Nuestra amistad se fortaleció con el tiempo, y juntas compartimos risas, confidencias y hasta lágrimas. Sofía me animaba a seguir adelante, a no dejarme intimidar por el entorno. Tienes algo especial, Lucía. No dejes que nadie te haga sentir menos. Mientras tanto, en casa, las cosas también empezaron a mejorar. Mi madre consiguió un trabajo más estable, y mi hermano, inspirado por mi ejemplo, decidió retomar los estudios. Las noches en familia se llenaron de conversaciones, de sueños compartidos, de esperanza. Pero no todo era fácil. Había días en que la presión de los estudios y las responsabilidades me abrumaba. A veces, sentía que no era suficiente, que nunca podría estar a la altura de las expectativas. En esos momentos, recordaba las caminatas por la playa con doña Carmen, su risa suave, su mirada llena de sabiduría. Me repetía a mí misma que la vida no se trata de perfección, sino de intentarlo cada día. Un invierno, doña Carmen enfermó. La noticia me llegó de improviso, en medio de los exámenes finales. Alejandro me llamó, su voz temblorosa al otro lado de la línea. «Mi madre pregunta por ti, ¿podrías venir al hospital?» No lo dudé ni un segundo. Corrí hasta el hospital, con el corazón en un puño. Al llegar, encontré a doña Carmen en una habitación luminosa, rodeada de flores y cartas. Su rostro estaba pálido, pero al verme, sonrió con esa calidez que tanto me reconfortaba. «Lucía, mi niña», susurró, extendiendo la mano hacia mí. Me senté a su lado, y le conté todo lo que había pasado en la universidad, las nuevas amistades, los logros y también los miedos. Ella me escuchó en silencio, acariciando mi mano con ternura. Alejandro estaba allí también, sentado en una esquina, con el rostro cansado y los ojos enrojecidos. En un momento, salió al pasillo y me pidió que lo acompañara. «No sé qué haría sin ti, Lucía», confesó, con la voz quebrada. «Mi madre te quiere como a una hija. Y yo también te aprecio mucho». Sentí que algo cambiaba entre nosotros. Ya no era solo gratitud, sino un lazo profundo, construido a base de confianza y cariño. Doña Carmen se recuperó y tras unas semanas volvió a casa. Pero la experiencia nos marcó a todos. Alejandro empezó a pasar más tiempo con ella, a delegar responsabilidades en la empresa, a buscar un equilibrio entre el trabajo y la familia. Yo, por mi parte, me volqué aún más en mis estudios, decidida a honrar la oportunidad que me habían dado. Un día, mientras paseábamos por el parque, doña Carmen me tomó del brazo y me miró con seriedad. «Lucía, quiero pedirte un favor. Prométeme que nunca dejarás de ser tú misma, pase lo que pase. El mundo necesita más personas como tú». Le prometí que así sería, y sentí que, de alguna manera, ese compromiso me daba fuerzas para seguir adelante. El tiempo pasó, y me gradué con honores. La ceremonia fue sencilla, pero llena de emoción. Mi madre lloraba de alegría, mi hermano me abrazaba con fuerza, y doña Carmen, sentada en primera fila, aplaudía con entusiasmo. Alejandro estaba allí también, y al final de la ceremonia, se acercó a felicitarme. «Estoy muy orgulloso de ti, Lucía», dijo, y por primera vez, me abrazó con sinceridad. Después de la graduación, recibí varias ofertas de trabajo, pero decidí quedarme en el hospital de la ciudad, cerca de mi familia y de las personas que me habían apoyado. Los primeros meses fueron duros, pero cada vez que una paciente me agradecía con una sonrisa, sentía que todo valía la pena. Un día, mientras atendía a una anciana en la sala de emergencias, recordé a doña Carmen. Me acerqué a la paciente, le tomé la mano y le hablé con suavidad, como ella me había enseñado. Al salir de la habitación, sentí una paz profunda, la certeza de que estaba en el lugar correcto. Alejandro y yo seguimos en contacto. Nuestra relación evolucionó con el tiempo, y aunque al principio era solo amistad, poco a poco se transformó en algo más. Compartíamos largas conversaciones, paseos por el parque, cenas sencillas en casa de mi madre. Él aprendió a disfrutar de las cosas simples, y yo descubrí que el amor puede nacer en los lugares más inesperados. Un verano, Alejandro me invitó a pasar unos días en la casa de campo de su familia. Al principio, dudé.
No quería sentirme fuera de lugar, pero doña Carmen insistió. Eres parte de la familia, Lucía. No tienes nada que temer. La casa era hermosa, rodeada de árboles y flores. Pasamos las tardes leyendo en el jardín, cocinando juntos, riendo por tonterías. Una noche, mientras contemplábamos las estrellas, Alejandro tomó mi mano y me miró a los ojos. Lucía, gracias por enseñarme a ver la vida de otra manera. Contigo, todo es diferente. Sentí que el corazón me latía con fuerza. Tú también me has enseñado mucho, Alejandro. Me diste una oportunidad cuando más la necesitaba. Nos abrazamos bajo el cielo estrellado, y supe que, aunque el camino había sido difícil, todo había valido la pena. Con el tiempo, mi madre dejó de trabajar en la limpieza y abrió una pequeña tienda de ropa junto a una amiga. Mi hermano se graduó y consiguió un buen empleo. Nuestra vida cambió, pero nunca olvidamos de dónde veníamos. Doña Carmen siguió siendo mi confidente, mi amiga, mi segunda madre. Cada vez que la visitaba, me recibía con una sonrisa y una taza de té. La vida es un regalo, Lucía. No lo olvides nunca. A veces, cuando camino por la ciudad y veo a una anciana sola en un banco, me acerco y le ofrezco mi ayuda. Recuerdo que, un día, yo también fui esa chica que ayudó a una anciana sin saber quién era. Y aprendí que la bondad, aunque parezca pequeña, puede cambiar el destino de una persona. Hoy, miro atrás y veo el camino recorrido. Veo a la niña que soñaba con un futuro mejor, a la joven que se atrevió a ayudar sin esperar nada a cambio, a la mujer que encontró el amor y la felicidad en los lugares más inesperados. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias. Porque, a veces, los pequeños actos de bondad pueden cambiar el mundo. Y nunca sabes cuándo la vida te sorprenderá con un giro inesperado. Pero la vida, como siempre, tenía más lecciones para mí. Un año después de mi graduación, el hospital organizó una campaña de salud en una zona rural. Me ofrecí como voluntaria y pasé varias semanas atendiendo a personas que, como yo en el pasado, luchaban cada día por salir adelante. Allí, entre caminos de tierra y casas humildes, recordé mis raíces y la importancia de nunca olvidar de dónde venimos. Un día, mientras atendía a una niña con fiebre, su madre se me acercó y me agradeció con lágrimas en los ojos. Nadie había sido tan amable con nosotros, dijo. Sentí que el círculo se cerraba, que todo lo que había recibido debía ser devuelto al mundo. Al regresar a la ciudad, Alejandro me esperaba en la estación. Me abrazó con fuerza y supe que, juntos, podíamos enfrentar cualquier desafío. Con el tiempo, fundamos una organización para ayudar a jóvenes de bajos recursos a acceder a la educación. Quería que otros tuvieran la oportunidad que yo tuve, que supieran que los sueños pueden hacerse realidad si encuentras a las personas adecuadas en el camino. Doña Carmen fue la madrina de la organización. En cada evento, contaba nuestra historia y animaba a los jóvenes a no rendirse nunca. La vida puede cambiar en un instante, decía. Solo hace falta un poco de bondad y una oportunidad. Hoy, mi vida es plena. Trabajo como enfermera, ayudo a quienes lo necesitan y comparto mi historia para inspirar a otros. Alejandro y yo formamos una familia y cada día agradezco por aquel encuentro inesperado en el hotel. A veces, cuando el sol se pone y el cielo se tiñe de naranja, me siento en el porche de nuestra casa y pienso en todo lo que he vivido. Recuerdo a la chica que ayudó a una anciana sin saber quién era, y sonrío. Porque sé que, al final, la verdadera riqueza está en el corazón. El paso de los años fue tejiendo una red de recuerdos y aprendizajes que, a veces, me parecía imposible abarcar. La organización que fundamos Alejandro y yo creció más de lo que jamás imaginé. Al principio, éramos solo un pequeño grupo de voluntarios, la mayoría jóvenes como yo, con historias de lucha y superación. Pero poco a poco, la noticia de nuestro trabajo se fue extendiendo, y cada vez más personas se acercaban, no solo para recibir ayuda, sino también para ofrecerla. Recuerdo especialmente a una joven llamada Mariana. Tenía 17 años y una mirada que mezclaba desconfianza y esperanza. Llegó a nosotros porque su madre, enferma, no podía trabajar, y ella había dejado la escuela para cuidar de sus hermanos menores. La vi sentada en la sala de espera, con las manos apretadas sobre el regazo, y me vi reflejada en ella. Me acerqué, le ofrecí un vaso de agua y le pregunté su nombre. Al principio, apenas me respondió, pero poco a poco, con paciencia y cariño, fue abriéndose. ¿De verdad crees que puedo volver a estudiar?, me preguntó una tarde, con la voz temblorosa. Claro que sí, Mariana. Yo también pensé que no podría, y mira dónde estoy ahora. Solo necesitas una oportunidad y alguien que crea en ti. La ayudamos a conseguir una beca, y meses después, la vi sonreír por primera vez,
con sus libros nuevos y la mochila al hombro. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Porque entendí que, así como Alejandro y doña Carmen me habían tendido la mano, ahora era yo quien podía cambiar el destino de otros. En casa, la vida seguía su curso. Mi madre, aunque ya no trabajaba limpiando casas, seguía siendo la misma mujer fuerte y generosa de siempre. Su tienda de ropa prosperaba, y a menudo contrataba a mujeres que, como ella, habían pasado por momentos difíciles. Nadie entiende mejor la necesidad que quien la ha vivido, solía decirme. Mi hermano, por su parte, se convirtió en un joven responsable y cariñoso. A veces, cuando nos reuníamos a cenar, recordábamos los días en que compartíamos una sola cama y soñábamos con un futuro mejor. Una noche, mientras lavábamos los platos juntos, me miró y dijo: ¿Te das cuenta de todo lo que hemos logrado, Lucía? Si papá pudiera vernos ahora. Sentí un nudo en la garganta. Hacía años que no hablábamos de él. La herida de su abandono seguía ahí, pero ya no dolía como antes. Creo que estaría orgulloso, respondí, y mi hermano asintió en silencio. Alejandro, por su parte, también cambió mucho. Al principio, le costaba delegar responsabilidades en la empresa. Estaba acostumbrado a tener el control de todo, a tomar decisiones rápidas y a no mostrar debilidad. Pero la enfermedad de doña Carmen y nuestra relación le enseñaron a valorar otras cosas. Empezó a pasar más tiempo en casa, a cocinar conmigo, a leer libros que no tuvieran nada que ver con negocios. A veces, lo sorprendía mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. ¿En qué piensas?, le preguntaba. En lo afortunado que soy de haberte encontrado, respondía, y me abrazaba con fuerza. Nuestra relación no estuvo exenta de dificultades. Hubo momentos de duda, de miedo, de inseguridad. A veces, sentía que el mundo de Alejandro era demasiado grande para mí, que nunca encajaría del todo entre sus amigos, sus colegas, su familia. Pero cada vez que la inseguridad me asaltaba, él estaba ahí para recordarme que lo que más valoraba de mí era precisamente mi autenticidad, mi capacidad de ver a las personas más allá de las apariencias. Un día, recibimos una invitación para asistir a una gala benéfica organizada por la empresa de Alejandro. Era un evento elegante, con políticos, empresarios y celebridades. Dudé en ir, pero doña Carmen me animó. Tienes tanto derecho como cualquiera a estar ahí, Lucía. No dejes que nadie te haga sentir menos. Me puse el vestido más bonito que tenía, uno que mi madre había cosido especialmente para la ocasión. Al llegar, sentí las miradas de todos sobre mí, pero Alejandro me tomó de la mano y me presentó con orgullo. Esta es Lucía, mi compañera y la mujer que me enseñó el verdadero significado de la generosidad. Durante la cena, una de las invitadas, una mujer elegante y altiva, se acercó a mí. «¿Así que tú eres la famosa Lucía?», preguntó, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «He oído hablar mucho de ti. Dicen que vienes de una familia humilde». Sentí el rubor subir por mis mejillas, pero respondí con firmeza: «Sí, y estoy muy orgullosa de mis raíces. Todo lo que soy se lo debo a mi familia y a las personas que me ayudaron en el camino». La mujer pareció sorprendida por mi respuesta, y se alejó sin decir más. Alejandro me miró con admiración. «Esa es la Lucía que amo», susurró. Esa noche, mientras bailábamos bajo las luces doradas del salón, sentí que, por fin, había encontrado mi lugar en el mundo. No importaba de dónde venía, ni cuánto dinero tenía. Lo que realmente importaba era la persona en la que me había convertido. Doña Carmen, aunque ya mayor, seguía siendo el alma de la familia. Cada domingo, nos reuníamos en su casa para almorzar juntos. Ella cocinaba sus platos favoritos, y todos compartíamos historias, risas, a veces, lágrimas. Un día, mientras lavábamos los platos juntas, me miró con ternura. «Lucía, ¿sabes por qué te elegí a ti aquel día en el hotel?», me preguntó. Negué con la cabeza, intrigada. «Porque vi en tus ojos la misma soledad que sentía yo. Pero también vi esperanza, y una bondad que no se encuentra todos los días. Supe que, si te daba una oportunidad, harías cosas maravillosas». Me emocioné hasta las lágrimas. «Gracias, doña Carmen. Usted cambió mi vida». Ella me abrazó, y sentí que, en ese momento, todo el dolor del pasado se desvanecía. Con el tiempo, Alejandro y yo decidimos casarnos. No fue una boda lujosa, sino una celebración sencilla, rodeados de las personas que más queríamos. Mi madre lloró de emoción, mi hermano me acompañó al altar, y doña Carmen, radiante, nos bendijo con sus palabras. «Que nunca les falte amor, paciencia y generosidad», dijo, y todos aplaudieron. La vida de casados trajo nuevos desafíos. Aprendimos a convivir, a ceder, a apoyarnos en los momentos difíciles.
Alejandro seguía siendo un hombre ocupado, pero siempre encontraba tiempo para nuestra familia. Yo, por mi parte, seguía trabajando en el hospital y en la organización, ayudando a jóvenes como Mariana a encontrar su camino. Un día, recibí una carta de Mariana. Me contaba que había terminado la escuela y que había sido aceptada en la universidad. Gracias por creer en mí, Lucía. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí. Guardé la carta en mi cajón de recuerdos, junto a la beca que Alejandro me había dado años atrás, y la placa con mi nombre que llevaba en el hotel. Eran símbolos de todo lo que había vivido, de las personas que me habían ayudado y de las que yo había ayudado a su vez. A veces, cuando el cansancio me vencía y sentía que no podía más, abría el cajón y leía las cartas, recordando que cada pequeño acto de bondad puede cambiar una vida. La organización creció tanto que, un día, recibimos una invitación para presentar nuestro trabajo en una conferencia internacional. Alejandro y yo viajamos juntos, y al llegar, me sentí abrumada por la magnitud del evento. Pero cuando subí al escenario y conté mi historia, vi lágrimas en los ojos de muchos de los presentes. Yo era una chica pobre que ayudó a una anciana sin saber quién era. Pero lo que realmente importa no es a quién ayudas, sino el corazón con el que lo haces. Todos podemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Al terminar, recibí una ovación de pie. Alejandro me abrazó y supe que, juntos, podíamos llegar tan lejos como quisiéramos. De regreso a casa, doña Carmen nos esperaba con una sonrisa. Sabía que harías cosas grandes, Lucía. Pero lo más importante es que nunca perdiste tu esencia. La vida siguió su curso, con sus alegrías y sus tristezas. Perdimos a doña Carmen unos años después, pero su legado vive en cada uno de nosotros. En cada joven que ayudamos, en cada familia que encuentra esperanza, en cada acto de bondad que sembramos en el mundo. Hoy, cuando camino por los pasillos del hospital y veo a una joven voluntaria ayudando a un paciente, sonrío y pienso en todo lo que hemos construido. Sé que la historia de la chica pobre que ayudó a una anciana sin saber quién era es solo el comienzo. Porque la verdadera riqueza está en el corazón, y el amor, la generosidad y la esperanza son los tesoros más valiosos que podemos compartir. Y así, la vida me enseñó que los milagros existen, pero no siempre llegan en forma de grandes gestos o fortunas inesperadas. A veces, se esconden en los detalles más simples, una sonrisa, una mano tendida, una palabra de aliento. Aprendí que todos tenemos el poder de cambiar el destino de alguien, y que, al hacerlo, también transformamos el nuestro. Nunca olvidaré el día en que ayudé a doña Carmen en el hotel. Fue el comienzo de una cadena de bondad que sigue creciendo, tocando vidas y sembrando esperanza. Y cada vez que dudo, cada vez que el miedo o la tristeza amenazan con vencerme, cierro los ojos y recuerdo su voz: la vida es un regalo, Lucía. No lo olvides nunca. Gracias por acompañarme en este viaje. Si alguna vez te encuentras ante la oportunidad de ayudar a alguien, no lo dudes. Puede que, sin saberlo, estés cambiando el mundo. El tiempo, ese río que nunca se detiene, siguió su curso. A veces, me sorprendía mirando mi reflejo en el espejo y reconociendo en mis ojos la mezcla de cansancio y esperanza que tantas veces vi en los de mi madre. La vida, aunque más estable y llena de logros, seguía presentando pruebas. Pero ahora, cada dificultad era una oportunidad para recordar de dónde venía y hacia dónde quería ir. La ausencia de doña Carmen se sentía en cada rincón de la casa. Sus plantas, que yo regaba con esmero, parecían extrañar el susurro de su voz. A menudo, me encontraba sentada en su sillón favorito, con una taza de té entre las manos, recordando sus historias y su risa. Alejandro también la extrañaba profundamente. A veces, en las noches silenciosas, lo veía mirar una foto de su madre y sonreír con melancolía. «¿Sabes?», me dijo una noche mientras acomodábamos la mesa para cenar, «creo que nunca le agradecí lo suficiente todo lo que hizo por mí. Siempre estaba tan ocupado, tan metido en mis cosas, y ella solo quería que la escuchara». Me acerqué y lo abracé, sintiendo el peso de su tristeza. Ella lo sabía, Alejandro. Y estaba orgullosa de ti. De nosotros. Él asintió, y juntos, en ese silencio compartido, encontramos consuelo. La organización que habíamos fundado seguía creciendo. Ahora, además de becas, ofrecíamos talleres de autoestima, cursos de formación profesional y apoyo psicológico. Cada vez que una joven como Mariana cruzaba la puerta, sentía que el legado de doña Carmen seguía vivo. Había algo especial en ver a esas chicas, muchas de ellas marcadas por la pobreza o el abandono, descubrir que eran capaces de soñar y de luchar por un futuro mejor. Un día, recibimos la visita de una periodista interesada en contar nuestra historia. Se llamaba Laura y tenía una voz cálida, de esas que invitan a la confianza.
Pasó varios días con nosotros, entrevistando a las jóvenes, a los voluntarios, a las familias beneficiadas. Me preguntó por mi infancia, por el día en que conocí a doña Carmen, por el momento en que Alejandro y yo decidimos unir nuestras vidas y nuestros sueños. ¿Qué es lo que más te ha enseñado todo este camino?, me preguntó, grabadora en mano. Pensé un momento antes de responder. Que la bondad es contagiosa. Que cuando alguien te tiende la mano, no solo te ayuda a ti, sino que te da la fuerza para ayudar a otros. Y que, aunque la vida sea dura, siempre hay espacio para la esperanza. La entrevista se publicó en un periódico nacional. De repente, empezamos a recibir mensajes de todas partes del país. Personas que querían ayudar, jóvenes que buscaban una oportunidad, familias que necesitaban apoyo. Fue abrumador, pero también hermoso. Sentí que, de alguna manera, la historia de la chica pobre que ayudó a una anciana sin saber quién era se había convertido en un faro para muchos. En casa, la vida seguía su curso. Mi madre, siempre inquieta, decidió ampliar la tienda y abrir un pequeño taller de costura. Contrató a mujeres mayores, muchas de ellas viudas o solas, y les enseñó a coser, a bordar, a crear piezas únicas. Aquí nadie está sola, decía, y yo veía en sus ojos el mismo brillo que tenía cuando, de niña, me arropaba por las noches. Mi hermano, ya graduado, consiguió un trabajo en una empresa de tecnología. A veces, cuando nos reuníamos los domingos, compartía anécdotas de la oficina y nos hacía reír con sus historias. Había crecido mucho, pero seguía siendo el mismo chico sensible y generoso de siempre. Alejandro y yo, por nuestra parte, aprendimos a equilibrar nuestras vidas. Él seguía al frente de la empresa, pero ahora delegaba más, confiando en su equipo y reservando tiempo para nosotros. A veces, nos escapábamos un fin de semana a la playa, solo para caminar descalzos por la arena y recordar aquellos días en el hotel, cuando todo comenzó. Una tarde, mientras paseábamos por la orilla, Alejandro se detuvo y me miró con seriedad. Lucía, ¿alguna vez te has preguntado cómo habría sido tu vida si no hubieras ayudado a mi madre aquel día? Sonreí, mirando el horizonte. A veces. Pero no me gusta pensar en lo que podría haber sido. Prefiero agradecer por lo que es. Por lo que tenemos. Él asintió, y me abrazó con fuerza. Yo también. El tiempo nos regaló nuevas alegrías. Unos años después de casarnos, nació nuestra hija, a quien llamamos Carmen, en honor a la mujer que cambió nuestras vidas. Desde el primer momento, supe que era especial. Tenía los ojos de su abuela y la sonrisa de su padre. Cuando la sostuve por primera vez, sentí que todo el amor, el dolor y la esperanza de mi vida se concentraban en ese instante. Mi madre se convirtió en la abuela más feliz del mundo. Le tejía vestidos, le contaba cuentos y la llenaba de besos. Mi hermano, el tío orgulloso, la llevaba al parque y le enseñaba a andar en bicicleta. Alejandro, aunque al principio estaba nervioso, se adaptó rápidamente a su nuevo papel de padre. Pasaba horas jugando con Carmen, leyéndole historias y enseñándole a construir castillos de arena. Una noche, mientras la acunaba en mis brazos, le susurré al oído: «Nunca olvides de dónde vienes, mi amor. Y nunca dejes de ayudar a los demás». Carmen creció rodeada de amor y de historias. Le contábamos sobre doña Carmen, sobre la tienda de su abuela, sobre la organización y las jóvenes a las que ayudábamos. A veces, la llevaba conmigo a las reuniones, y ella, curiosa, preguntaba por todo. «Mamá, ¿por qué ayudas a esas chicas?», me preguntó un día, con sus grandes ojos llenos de inocencia. «Porque alguien me ayudó a mí cuando más lo necesitaba. Y porque todos merecemos una oportunidad». Ella asintió, como si entendiera más de lo que podía expresar. La vida, sin embargo, no es solo alegría. Hubo momentos de dolor, de pérdida, de incertidumbre. Un año, una fuerte crisis económica golpeó la ciudad. Muchas familias perdieron sus empleos, y la demanda en nuestra organización se duplicó. Trabajábamos día y noche, buscando recursos, organizando colectas, pidiendo ayuda a empresas y particulares. Alejandro, aunque preocupado por la situación de su empresa, nunca dejó de apoyar nuestra causa. No podemos salvar al mundo, Lucía, pero sí podemos marcar la diferencia en la vida de algunos. A veces, el cansancio me vencía. Me sentía abrumada, impotente ante tanto sufrimiento. Pero cada vez que una joven salía adelante, cada vez que una familia encontraba esperanza, recordaba por qué hacía lo que hacía. Un día, recibí una carta de una de las chicas que habíamos ayudado años atrás. Se llamaba Valeria, y ahora era enfermera en un hospital rural. «Gracias por no rendirte conmigo, Lucía. Gracias por enseñarme que la bondad puede cambiar el mundo». Lloré al leer sus palabras.
Porque entendí que, aunque el camino fuera difícil, cada pequeño acto de amor tenía un impacto que iba mucho más allá de lo que podía imaginar. Carmen creció y, con el tiempo, empezó a ayudar en la organización. Tenía una sensibilidad especial para escuchar a los demás, para entender sus miedos y sus sueños. Un día, la vi sentada junto a una joven que lloraba en silencio. Carmen le tomó la mano y le susurró algo al oído. La joven sonrió, y supe que mi hija había heredado el don de la empatía. Alejandro y yo, ya con algunas canas y arrugas, seguíamos caminando juntos. A veces, nos sentábamos en el porche al atardecer, viendo a Carmen jugar en el jardín, y recordábamos todo lo que habíamos vivido. ¿Te das cuenta de lo lejos que hemos llegado?, me preguntaba Alejandro, con una sonrisa. Sí. Y todo empezó con un simple acto de bondad. La historia de la chica pobre que ayudó a una anciana sin saber quién era se convirtió en una leyenda familiar. Carmen la contaba a sus amigos, mi madre la compartía con las clientas de la tienda, y yo la relataba en charlas y conferencias. Pero, sobre todo, la vivíamos cada día, en cada gesto, en cada decisión. Hoy, cuando miro atrás, veo un camino lleno de obstáculos, pero también de milagros. Veo a la niña que soñaba con un futuro mejor, a la joven que se atrevió a ayudar sin esperar nada a cambio, a la mujer que encontró el amor y la felicidad en los lugares más inesperados. Y sé que, mientras haya personas dispuestas a tender la mano, el mundo siempre tendrá esperanza. A veces, cuando la casa está en silencio y la noche cae suave sobre la ciudad, me siento junto a la ventana y cierro los ojos. Escucho el eco de las olas, el murmullo de las voces queridas, el latido de mi propio corazón. Y agradezco, una vez más, por aquel día en el hotel, por la anciana de mirada triste, por la oportunidad de ayudar y de ser ayudada. El paso de los años fue tejiendo una red de recuerdos y aprendizajes que, a veces, me parecía imposible abarcar. La organización que fundamos Alejandro y yo creció más de lo que jamás imaginé. Al principio, éramos solo un pequeño grupo de voluntarios, la mayoría jóvenes como yo, con historias de lucha y superación. Pero poco a poco, la noticia de nuestro trabajo se fue extendiendo, y cada vez más personas se acercaban, no solo para recibir ayuda, sino también para ofrecerla. Recuerdo especialmente a una joven llamada Mariana. Tenía 17 años y una mirada que mezclaba desconfianza y esperanza. Llegó a nosotros porque su madre, enferma, no podía trabajar, y ella había dejado la escuela para cuidar de sus hermanos menores. La vi sentada en la sala de espera, con las manos apretadas sobre el regazo, y me vi reflejada en ella. Me acerqué, le ofrecí un vaso de agua y le pregunté su nombre. Al principio, apenas me respondió, pero poco a poco, con paciencia y cariño, fue abriéndose. ¿De verdad crees que puedo volver a estudiar?, me preguntó una tarde, con la voz temblorosa. Claro que sí, Mariana. Yo también pensé que no podría, y mira dónde estoy ahora. Solo necesitas una oportunidad y alguien que crea en ti. La ayudamos a conseguir una beca, y meses después, la vi sonreír por primera vez, con sus libros nuevos y la mochila al hombro. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Porque entendí que, así como Alejandro y doña Carmen me habían tendido la mano, ahora era yo quien podía cambiar el destino de otros. En casa, la vida seguía su curso. Mi madre, aunque ya no trabajaba limpiando casas, seguía siendo la misma mujer fuerte y generosa de siempre. Su tienda de ropa prosperaba, y a menudo contrataba a mujeres que, como ella, habían pasado por momentos difíciles. Nadie entiende mejor la necesidad que quien la ha vivido, solía decirme. Mi hermano, por su parte, se convirtió en un joven responsable y cariñoso. A veces, cuando nos reuníamos a cenar, recordábamos los días en que compartíamos una sola cama y soñábamos con un futuro mejor. Una noche, mientras lavábamos los platos juntos, me miró y dijo: ¿Te das cuenta de todo lo que hemos logrado, Lucía? Si papá pudiera vernos ahora. Sentí un nudo en la garganta. Hacía años que no hablábamos de él. La herida de su abandono seguía ahí, pero ya no dolía como antes. Creo que estaría orgulloso, respondí, y mi hermano asintió en silencio. Alejandro, por su parte, también cambió mucho. Al principio, le costaba delegar responsabilidades en la empresa. Estaba acostumbrado a tener el control de todo, a tomar decisiones rápidas y a no mostrar debilidad. Pero la enfermedad de doña Carmen y nuestra relación le enseñaron a valorar otras cosas. Empezó a pasar más tiempo en casa, a cocinar conmigo, a leer libros que no tuvieran nada que ver con negocios. A veces, lo sorprendía mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. ¿En qué piensas?, le preguntaba. En lo afortunado que soy de haberte encontrado, respondía, y me abrazaba con fuerza. Nuestra relación no estuvo exenta de dificultades. Hubo momentos de duda, de miedo, de inseguridad.
A veces, sentía que el mundo de Alejandro era demasiado grande para mí, que nunca encajaría del todo entre sus amigos, sus colegas, su familia. Pero cada vez que la inseguridad me asaltaba, él estaba ahí para recordarme que lo que más valoraba de mí era precisamente mi autenticidad, mi capacidad de ver a las personas más allá de las apariencias. Un día, recibimos una invitación para asistir a una gala benéfica organizada por la empresa de Alejandro. Era un evento elegante, con políticos, empresarios y celebridades. Dudé en ir, pero doña Carmen me animó. Tienes tanto derecho como cualquiera a estar ahí, Lucía. No dejes que nadie te haga sentir menos. Me puse el vestido más bonito que tenía, uno que mi madre había cosido especialmente para la ocasión. Al llegar, sentí las miradas de todos sobre mí, pero Alejandro me tomó de la mano y me presentó con orgullo. Esta es Lucía, mi compañera y la mujer que me enseñó el verdadero significado de la generosidad. Durante la cena, una de las invitadas, una mujer elegante y altiva, se acercó a mí. «¿Así que tú eres la famosa Lucía?», preguntó, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «He oído hablar mucho de ti. Dicen que vienes de una familia humilde». Sentí el rubor subir por mis mejillas, pero respondí con firmeza, «Sí, y estoy muy orgullosa de mis raíces. Todo lo que soy se lo debo a mi familia y a las personas que me ayudaron en el camino». La mujer pareció sorprendida por mi respuesta, y se alejó sin decir más. Alejandro me miró con admiración. «Esa es la Lucía que amo», susurró. Esa noche, mientras bailábamos bajo las luces doradas del salón, sentí que, por fin, había encontrado mi lugar en el mundo. No importaba de dónde venía, ni cuánto dinero tenía. Lo que realmente importaba era la persona en la que me había convertido. Doña Carmen, aunque ya mayor, seguía siendo el alma de la familia. Cada domingo, nos reuníamos en su casa para almorzar juntos. Ella cocinaba sus platos favoritos, y todos compartíamos historias, risas, a veces, lágrimas. Un día, mientras lavábamos los platos juntas, me miró con ternura. «Lucía, ¿sabes por qué te elegí a ti aquel día en el hotel?», me preguntó. Negué con la cabeza, intrigada. «Porque vi en tus ojos la misma soledad que sentía yo. Pero también vi esperanza, y una bondad que no se encuentra todos los días. Supe que, si te daba una oportunidad, harías cosas maravillosas». Me emocioné hasta las lágrimas. «Gracias, doña Carmen. Usted cambió mi vida». Ella me abrazó, y sentí que, en ese momento, todo el dolor del pasado se desvanecía. Con el tiempo, Alejandro y yo decidimos casarnos. No fue una boda lujosa, sino una celebración sencilla, rodeados de las personas que más queríamos. Mi madre lloró de emoción, mi hermano me acompañó al altar, y doña Carmen, radiante, nos bendijo con sus palabras. «Que nunca les falte amor, paciencia y generosidad», dijo, y todos aplaudieron. La vida de casados trajo nuevos desafíos. Aprendimos a convivir, a ceder, a apoyarnos en los momentos difíciles. Alejandro seguía siendo un hombre ocupado, pero siempre encontraba tiempo para nuestra familia. Yo, por mi parte, seguía trabajando en el hospital y en la organización, ayudando a jóvenes como Mariana a encontrar su camino. Un día, recibí una carta de Mariana. Me contaba que había terminado la escuela y que había sido aceptada en la universidad. «Gracias por creer en mí, Lucía. Nunca olvidaré lo que hiciste por mí». Guardé la carta en mi cajón de recuerdos, junto a la beca que Alejandro me había dado años atrás, y la placa con mi nombre que llevaba en el hotel. Eran símbolos de todo lo que había vivido, de las personas que me habían ayudado y de las que yo había ayudado a su vez. A veces, cuando el cansancio me vencía y sentía que no podía más, abría el cajón y leía las cartas, recordando que cada pequeño acto de bondad puede cambiar una vida. La organización creció tanto que, un día, recibimos una invitación para presentar nuestro trabajo en una conferencia internacional. Alejandro y yo viajamos juntos, y al llegar, me sentí abrumada por la magnitud del evento. Pero cuando subí al escenario y conté mi historia, vi lágrimas en los ojos de muchos de los presentes. Yo era una chica pobre que ayudó a una anciana sin saber quién era. Pero lo que realmente importa no es a quién ayudas, sino el corazón con el que lo haces. Todos podemos ser el cambio que queremos ver en el mundo. Al terminar, recibí una ovación de pie. Alejandro me abrazó, y supe que, juntos, podíamos llegar tan lejos como quisiéramos. De regreso a casa, doña Carmen nos esperaba con una sonrisa. «Sabía que harías cosas grandes, Lucía. Pero lo más importante es que nunca perdiste tu esencia». La vida siguió su curso, con sus alegrías y sus tristezas. Perdimos a doña Carmen unos años después, pero su legado vive en cada uno de nosotros. En cada joven que ayudamos, en cada familia que encuentra esperanza, en cada acto de bondad que sembramos en el mundo.
Hoy, cuando camino por los pasillos del hospital y veo a una joven voluntaria ayudando a un paciente, sonrío y pienso en todo lo que hemos construido. Sé que la historia de la chica pobre que ayudó a una anciana sin saber quién era es solo el comienzo. Porque la verdadera riqueza está en el corazón, y el amor, la generosidad y la esperanza son los tesoros más valiosos que podemos compartir. Si esta historia te conmovió, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte las próximas historias emocionantes. Porque, a veces, los pequeños actos de bondad pueden cambiar el mundo. Y tú puedes ser el próximo protagonista de una historia increíble. Y así, la vida me enseñó que los milagros existen, pero no siempre llegan en forma de grandes gestos o fortunas inesperadas. A veces, se esconden en los detalles más simples, una sonrisa, una mano tendida, una palabra de aliento. Aprendí que todos tenemos el poder de cambiar el destino de alguien, y que, al hacerlo, también transformamos el nuestro. Nunca olvidaré el día en que ayudé a doña Carmen en el hotel. Fue el comienzo de una cadena de bondad que sigue creciendo, tocando vidas y sembrando esperanza. Y cada vez que dudo, cada vez que el miedo o la tristeza amenazan con vencerme, cierro los ojos y recuerdo su voz: la vida es un regalo, Lucía. No lo olvides nunca. Gracias por acompañarme en este viaje. Si alguna vez te encuentras ante la oportunidad de ayudar a alguien, no lo dudes. Puede que, sin saberlo, estés cambiando el mundo. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir escuchando historias que inspiran, conmueven y nos recuerdan que, al final, todos somos parte de una gran familia humana. Porque la bondad, aunque parezca pequeña, es la fuerza más poderosa que existe. Nunca imaginé que aquel gesto tan simple, solo detenerme a ayudar a una anciana que parecía perdida, cambiaría mi vida para siempre. No lo hice esperando nada, lo hice porque sentí que debía hacerlo. Pero ese día aprendí que la bondad, cuando es sincera, siempre encuentra su camino de regreso. A veces el universo nos pone a prueba, y otras veces, nos recompensa de las formas más inesperadas. Si esta historia te tocó el corazón, deja tu like, comparte el vídeo y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez hiciste algo sin esperar nada, y la vida te sorprendió?